inicio a la clase del día de hoy, 21/4, y lo vamos a hacer con la presentación correspondiente a la clase 5. En la clase 5 dice relación con lo que llamamos la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tema? ¿Ya? Eso es lo que nos convoca hoy día, la frontera de posibilidades de producción. Este tema de la frontera de posibilidades de producción es un modelo que trata de explicar cómo es una cierta economía, o cuál sería el comportamiento que tiene una cierta economía, la cual tiene unos ciertos recursos dados y una cierta tecnología dada, y en la cual produce solamente dos bienes. Estos dos bienes, de alguna manera, busca la forma de producir eficientemente, vale decir, empleando todos sus recursos. ¿Ya? Y esto va a contraer, digamos, va a llevar a que iniciemos nosotros una serie de postulados de cómo sería el comportamiento de aquello. Entonces, sin más palabras, veamos qué significa esto. Entonces, la frontera de posibilidad de producción, tal como dice acá, muestra distintas combinaciones de bienes. Ya vamos a decir por qué son combinaciones de bienes que se pueden producir en una economía con los factores y tecnologías disponibles. Fíjense lo que está diciendo acá, que dice que esta economía, para producir, ¿cierto?, necesita factores productivos y necesita también una tecnología. ¿Ya? Entonces, esos dos factores y tecnologías son los que pues, posibilitan convertir a lo que tenemos nosotros como materia prima en productos. ¿Ya? Y nos habla también que una producción va a ser eficiente si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro. Es lo que se plantea aquí. Pero, yendo al meollo del asunto, vamos a mirar desde el punto de vista siguiente. Primero, ¿qué es lo que es esto? Y yo les he descrito así en forma muy somera. Entonces, la frontera de posibilidad de producción, o la curva de transformación también, así llamado, va a mostrar lo que es la eficiencia o la ineficiencia productiva. También nos va a mostrar que para poder llevar a cabo aquello, necesitamos el pleno uso de los recursos productivos. Y vamos a estar enfrente siempre de recursos que son escasos, que en este caso van a ser esos recursos para producir y que tenemos que combinarlos para producir esos dos bienes. Pero para eso vamos a tener que tener ciertas disyuntivas, es decir, de alguna manera escoger qué combinación nos hace más eficiente. Ahora, como va a haber un recurso escaso, esta escasez nos va a llevar a lo que conocemos como el costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad de algún modo lo vamos a tener que cuantificar. También nos va a mostrar cómo se da el crecimiento económico o el retroceso económico. Entonces, vamos por los supuestos que son bastante simples e importantes. Primero, esta economía, vamos a decir que solamente produce dos bienes. Solamente dos bienes. Es una economía muy simple. Además, el nivel de recursos productivos está dado. Y también el nivel tecnológico. Después les voy a mostrar otras presentaciones en las cuales les va a quedar mucho más claro que ello. Entonces, veamos la siguiente presentación que está aquí, de lo que es la función, la frontera de posibilidad de producción o la curva de transformación que se llama acá. ¿Qué significa esto? Que tenemos una cierta economía que puede producir lavadoras por mes, son miles de lavadoras por mes, o refrigeradores por mes. Esta curva va a representar todas las posibles combinaciones que se optan para producir eficientemente
la combinación de los dos casos, de los dos bienes. Pero veamos, primero, supongamos que esta economía decide no producir ninguna lavadora, es decir, estaríamos aquí en el punto cero, aquí. Y todos los recursos disponibles, la tecnología que posee, lo emplea íntegramente para producir solo refrigeradores. La pregunta es, ¿cuántos lo podría producir eficientemente? ¿Cuánto sería el máximo que podría producir? La respuesta son 15.000. ¿Ya? Ese es lo que tenemos nosotros. Podría producir 15.000 refrigeradores. Bueno, este es el caso extremo. Miremoslo ahora al revés. Supongamos que esta empresa, esta economía, decide no producir ningún refrigerador y todos los recursos los destina a producir solamente lavadoras. Si fuera ese caso, entonces el máximo que podría producir serían 25.000 lavadoras. ¿Ya? Ahora, por cierto que esta combinación del todo o nada no es bueno, porque lo que se quiere es producir de ambos bienes. ¿Cómo podría producir dando ambos bienes? Veamos, aquí por si acaso este es un 5, ¿ya? 0, 5, 10, 15, 20, 25, por si acaso, aquí hay un error de pega, no importa. Supongamos que desea esa economía no seguir produciendo solamente refrigeradores, sino que también quiere producir lavadoras. Y quiere producir 5.000 lavadoras por mes, supongamos aquí. Si decide producir 5.000 lavadoras por mes, entonces nos vamos aquí a la curva de transformación, indudablemente va a tener que producir menos refrigeradores. ¿Y por qué razón va a tener que producir menos refrigeradores? Porque parte de los recursos que aquí se disponen va a tener que destinarlo a producir lavadoras. Entonces, la producción de refrigeradores va a tener necesariamente que disminuir para producir más lavadoras. Ahora, supongamos que requiere producir más todavía lavadoras, hasta 10.000 lavadoras por mes. Entonces, nuevamente la situación que vamos a tener es esta. ¿Por qué va a disminuir el número de refrigeradores? Porque nuevamente va a tener que disponer de nuevos recursos para producir más lavadoras y sacarlas de donde estaban produciendo refrigeradores. Por eso va a tener que disminuir. Y así, si nosotros vamos mirando, hasta que llegamos finalmente, si quiere producir 20.000 lavadoras. Si produce 20.000 lavadoras, indudablemente que va a tener que disminuir todo esto, hasta aquí, de refrigeradores, para producir las 20.000 lavadoras. Entonces, en cada paso que se está dando a través de la curva de transformación o de la frontera de posibilidad de producción, se produce una disyuntiva que consiste en que deja de producir algo para producir otra cosa. Deja de producir refrigeradores para producir lavadoras. Y eso se llama costo de oportunidad. ¿Ya? Pero también esta curva o esta frontera de posibilidad de producción nos dice dos cosas. Nos dice que lo que tenemos nosotros en la frontera de posibilidades, esta marcada en azul, son todos los niveles posibles y eficientes. ¿Por qué le llamamos son los niveles posibles y eficientes? ¿Por qué le llamamos eficiente a esto? ¿Por qué? Porque cada punto de la curva de transformación nos está indicando que se emplearon todos los recursos disponibles para poder dar satisfacción a una combinación de refrigeradores y lavadoras al mismo tiempo. Por eso que es un punto eficiente y todos los puntos de la curva serían puntos eficientes. Ahora, ¿qué sucede si por algún motivo resulta que se produce aquí adentro? Entonces, estaríamos diciendo que los recursos que se disponen para producir, supongamos que quiere producir esta combinación aquí, exactamente. Entonces, está resultando que sí, se puede producir esa cantidad, pero ¿es eficiente? No, es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque deja muchos recursos disponibles
sin participación. Es decir, no usa todos los recursos de que se disponen. Ahora, si se quisiera ponerse en esta situación por acá, producir este número de lavadoras y este número de refrigeradores, si lo miramos, estaría fuera de la frontera de posibilidades de producción y por tanto sería un nivel inalcanzable. Preguntas, muchachos, hasta ahora. El intervalo que nos daría el mejor nivel de eficiencia es cualquiera azul, ¿cierto? Por lo que Justamente, acaba de decir. es decir, Ah, ya. todo lo que es la frontera de posibilidad de producción son lo que llamamos aquí los niveles posibles y eficientes. ¿Y por Ya, qué ya. es así? Porque emplea todos los recursos para esa combinación de lavadoras y refrigeradores. Ya, ¿Ya? perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Profe, Dígame. ¿esta curva va a depender de la demanda que haya de ciertos productos? O sea, las decisiones que se tomen. A ver, lo que va a depender, ¿ya? Este momento, según los supuestos, es de los recursos que usted destine. Porque lo que se quiere es producir lavadoras y refrigeradores. Y eso va a depender de lo que la economía necesite en ese momento. En cierto modo, hasta cierto punto lo que usted está diciendo es correcto. Depende de las necesidades, es decir, depende de la demanda. ¿Cierto? Claro, es posible que esa economía necesite más lavadoras que refrigeradores. Entonces va a querer producir más lavadoras que refrigeradores. ¿Ya? Pero como esa economía está destinada a producir ambos bienes, porque sus recursos están destinados para eso, entonces va a tener que elegir cuál sería la combinación óptima, más eficiente. Y eso estaría contenido solamente en la curva de transformación. No sé si le Ah, ya, o contesté. sea, bajo el área de la curva. Correcto. ¿Quién más tiene Ya, alguna pregunta? gracias. ¿Quién más tiene preguntas, muchachos? ¿Nadie? Bueno, sigamos entonces. Entonces, este gráfico que recién acabo de señalar muestra dos cosas. Primero, los puntos sobre la curva que van a reflejar los cambios en la asignación eficiente de los recursos. ¿No? Es lo que acabo de decirle. Ahora, los puntos interiores que yo le señalé, ¿ya? Que es la zona sombreada, representan niveles de producción factibles, factibles que se puede llevar a cabo, ¿ya? Que la economía de ese país puede alcanzarlas, pero son ineficientes. Los puntos exteriores que están fuera de la frontera de posibilidad de producción son puntos inalcanzables. Es decir, dadas las limitaciones que tenemos de recursos, no es posible lograr producir aquello. ¿Ya? Bien. Entonces, nosotros también, esta curva que tenemos, de alguna manera, si bien es cierto que nos limita hacia afuera, y también nos dice lo ineficiente que sería producir en esta zona, nos muestra también limitaciones, ¿cierto? Pero también nos muestra esa limitación de que ese nivel que es inalcanzable, de algún modo lo podemos lograr, ¿cierto? Pero también esta curva, en algún instante, podría contraerse hacia adentro, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que nos quiere decir esto. Para que la frontera de posibilidad de producción alcance puntos que inicialmente eran inalcanzables, es decir, los que están fuera de la curva, hacia arriba, hacia la derecha, es necesario que se produzca alguna modificación, esto es la parte importante, en la dotación de recursos disponibles o que cambie la tecnología utilizada. Es decir, si yo tengo aquí que es inalcanzable, los recursos que dispongo para que llegue esta curva hacia afuera, crezca, digamos, de alguna manera tengo que modificar mis recursos disponibles o también cambie la tecnología. ¿Ya? Bien. Veamos aquí qué es lo que está significando. Fijarse que nosotros teníamos originalmente esta curva en azul. Y resulta que tenemos un progreso tecnológico.
Si tenemos un progreso tecnológico, esa economía entonces va a crecer, se va a expandir y va a alcanzar los niveles que en principio eran inalcanzables. Es decir, estábamos aquí y esta curva se expande hacia afuera, entonces todo lo que llega hasta aquí va a ser alcanzable. También podemos lograr aquello, ese crecimiento económico, si aumentamos los recursos que se disponen, es decir, capital y mano de obra. Si hacemos eso, también podemos alcanzar ese nivel que era inalcanzable en principio. O también una mejora en la calidad de los recursos y también el comercio. También. Si nosotros expandimos esta economía, por supuesto que alcanzamos un nivel de economía creciente. ¿Ya? Es decir, nosotros, aquí la economía en Chile, hasta los años 70, era una economía que estaba aquí. Aquí exactamente. Pero ¿qué sucede? Sucede que cambió la forma de producir, es decir, de ser una economía cerrada prácticamente, en el sentido de que con los altos impuestos o altos aranceles a las importaciones y nulo casi exportación, porque lo único que exportábamos era cobre, esa economía se abre, aumentó entonces el comercio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hubo una expansión económica a nivel de país y por tanto alcanzamos este nivel en los años subsiguientes. ¿Ya? Preguntas. Profe, ¿qué significan los puntos D y el G? Ah, buena pregunta. Supongamos que tenemos nosotros esta curva, ¿cierto? La azul. Entonces, queremos en algún instante producir lavadoras en este punto, hasta aquí. Por tanto, tendríamos que situarnos en el punto A de la curva de la frontera de posibilidad de producción. Pero resulta que para producir en este punto, necesariamente tendríamos que dejar de producir la cantidad de refrigeradores. Lo mismo sucedería si queremos seguir aumentando la producción de lavadoras hasta el punto B, que está aquí, deberíamos nuevamente dejar de producir más unidades de refrigeradores, es decir, la distancia E, lo que tenemos acá. En cada uno de estos pasos se va produciendo lo que se llama un costo de oportunidad. No sé si te quedó claro. Sí, profe. Gracias. Bien, Profe, dígame. ¿me podría repetir el concepto que aún no me queda claro de costo-oportunidad, por favor? Sí, el costo de oportunidad es aquello que tú dejas de hacer porque dejaste de producir refrigeradores para producir más lavadoras. Aquí no estabas produciendo ninguna lavadora, solamente producías refrigeradores, ¿no es cierto? Deseaste entonces aumentar la producción de lavadoras. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Pero para poder lograr este nivel A y esta cantidad de lavadoras, tuviste que sacrificar una cierta cantidad de refrigeradores. ¿Cierto? Ese es el costo de oportunidad que tú estás, en cierto modo, generando. ¿Ya? Dejas de producir algo para producir otra cosa. Le quitaste recursos a los refrigeradores para destinarlos a producir lavadoras. Y por eso es que tiene que disminuir el número de refrigeradores. ¿Ya? No sé si te lo mencioné bien. Sí, me quedó claro. Gracias. Ok, ¿alguien más? Bien, pero también tenemos nosotros, ¿qué sucede cuando tenemos una contracción de la economía? Es decir, se contrae la economía. ¿Por qué puede contraerse esta economía? Por unas varias razones. Primero, caída en el tamaño de la población. ¿Qué sucede si hay, no sé, el COVID ya nos mata a la mitad de la población? Por supuesto que la producción, la economía nuestra se va a contraer hasta aquí. Lo que era antes alcanzable, hasta aquí todo lo que está en amarillo, ahora se vuelve inalcanzable porque no podríamos producirlo porque esos recursos, llámese mano de obra, ha disminuido. ¿Ya? Es lo que le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Su economía estaba por aquí,
Pero fue tanto la disminución de la población que no tenían mano de obra para producir. Entonces, optaron por inmigración. Llegaron una gran cantidad de inmigrantes a Alemania para poder mantener este nivel de producción y posteriormente ampliarse. ¿Ya? ¿Qué población mayormente tuvo que admitir Alemania para producir? Turcos. Fueron los que llegaron por cientos. ¿Ya? Un ejemplo. Supongamos que tenemos nosotros una economía, cualquiera que sea, que está en el borde costero de la quinta región. Entonces, por cierto que cuando llegó el verano, esto estaba aquí. Pero cuando llegó marzo, la mayor parte de la gente regresó a sus hogares a trabajar en las actividades que tenía antes. Y la población en ese sector disminuye. Por tanto, la economía también va a disminuir. ¿Ya? Puede también por la disminución de la eficiencia del trabajo. Es decir, aquello que nos permite producir más en menos tiempo. Entonces, si producimos aumentando el número de horas de trabajo, indudablemente vamos a ser más ineficientes. Y por tanto, vamos a contraer la economía. También una catástrofe natural, no sé, un terremoto grado 20, ¿cierto? Que no quede piedra sobre piedra. También una guerra, indudablemente, que nos va a contraer la economía. Y el comercio, ¿cierto? Bien. Entonces, vemos que los desplazamientos de la frontera de posibilidad de producción no solo es de una forma paralela, también podría ser afectada de esta manera. ¿Cómo? De una Profe, manera tal, sí, dígame. con la anterior tengo una duda, porque ahora en el COVID aumentó, por ejemplo, el avance tecnológico, pero a la vez también disminuyó el tamaño de la población. Entonces, o sea, estoy sacando lógica en verdad, pero ¿qué ha pasado últimamente? ¿Se ha desplazado o sea, se ha contraído o se ha aumentado la curva? Es cosa de mirar las cifras nomás que tenemos hoy en día. El Ah, PIB se mide en la economía, y ya lo vamos a ver después en macroeconomía, con el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto ha disminuido hasta estos niveles. La economía en Chile ha disminuido. ya. Ujú, ¿Ya? ya, Y cada gracias. vez estamos disminuyendo más. Ojo, muchachos, esto es alarmante. ¿Ya? Pero no solamente está por el caso del COVID, que por una parte, también está por la incertidumbre política. Eso es mayor amenaza que el mismo COVID. El COVID tiene solución, pero las incidencias políticas que tiene esto es desastroso. ¿Ya? El número de empresas que han quebrado son pero terribles. Otras que han abandonado el país son mayormente. Lo mismo está ocurriendo en Argentina. En Argentina son cientos de las empresas que se fueron de Argentina. Entre ellos muchas empresas chilenas. ¿Y por qué? Porque tenemos un país que está amenazado de quedar en default. Default significa que no puede asumir sus compromisos al exterior de los préstamos que ha contraído. Es como yo pido 1.000.000 de pesos, ¿ya? Y después me niego a pagar, ¿cierto? Si me niego a pagar, ¿qué dirán todos los acreedores? Porque yo quedo con antecedentes de ser una persona no creíble, ¿no es cierto? Bueno, a Argentina le ocurrió lo mismo. No, no es creíble para los acreedores externos. Y como necesita recuperar su economía, nadie le presta ni un 20. Y la economía argentina cada vez se está contrayendo más y más. Ese es el problema que tiene. ¿Ya? Bueno, ¿para qué decir otros países que cayeron a un nivel que está por aquí abajo? Bueno, entonces, pero Profe, antes de que continúe, ¿cómo? a pesar de estar en esas condiciones, de estar en una meta o sea, alcanzable pero ineficiente de economía en Chile, ¿cuál sería una buena forma de combatir contra eso, a pesar de las condiciones en las que estamos? Mira, en economía, para que funcione una economía, se necesita algo que es fundamental y eso es aceptado por todos los economistas serios, que es la confianza económica. Cuando no hay confianza económica, esto indudablemente se pierde. Nadie quiere invertir. Y los que tienen recursos no van a invertir acá.
Te pregunto, se está tratando de hacer una nueva constitución. ¿Tú crees que van a venir un inversionista ante esa amenaza, que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a resultar de ahí? Indudablemente que no. Todos que van a hacer, esperar. Así de simple. ¿Para qué arriesgarse? Espera simplemente. No hay confianza. No. En Argentina menos. ¿Quién va a ir a invertir allá? ¿Quién va a ir a invertir a Venezuela? Nadie. Sí. Ese es el problema. Necesita confianza política para generar una estabilidad económica. Mientras no ocurra eso, estamos sonados. La economía nuestra es una economía muy frágil, muchachos. Muy frágil. Yo soy un hombre que ya ha pasado por muchas etapas, muchas décadas de esta economía aquí en Chile. Y le digo yo que hace 50 años atrás, todavía nosotros veníamos de una economía pobre, lo más pobre que ustedes pueden imaginar, en la cual existía el zapatero. El zapatero era aquel que remendaba los zapatos cuando se gastaban la suela. Entonces, mi mamá me decía yo, mamá, se me hizo un hoyo en el zapato. Bueno, colócale cartón, pues, me decía. Y le colocaba cartón abajo. ¿Y hasta dónde duraba? Hasta cuando el cartón se empezaba a gastar. Más aún cuando era invierno. Se mojaba el piso y el cartón no duraba nada. Entonces, íbamos del zapatero y le colocaba media suela. Media suela y taco, decía. Listo. Claro, el zapato quedaba más apretado después porque indudablemente tenían que coserlo de nuevo. Pero, ¿quién manda a arreglar un zapato hoy día? Nadie. ¿Qué pasa con los calcetines? Los calcetines, me acuerdo que yo estaba niño, que yo cabro joven, se rompían los calcetines. ¿Ya? Eran de hilo. Se rompían. ¿Y qué hacíamos? Le metíamos una ampolleta adentro y lo cosíamos. Así de simple. ¿Quién cose un calcetín hoy en día? Nadie. Un pantalón. Por lo general hacíamos un 7 en los pantalones. Un 7 significa que queda enganchado en un clavo, en algo, y se hace una rotura en forma de 7. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo cosíamos. ¿Ya? Claro, así de simple. Hoy en día no. Hoy en día los pantalones andan rajados. ¿Ya? La moda es andar como si le hubiera mordido un perro. Es así. La economía nuestra es muy frágil, muchachos. Muy frágil. Dependemos solamente de las exportaciones y de las importaciones. Es decir, las exportaciones generan las importaciones. Ojo con lo que estoy diciendo. Antes solamente exportábamos cobre. Ahora no. Exportamos. El cobre es una parte, pero no la parte más importante de lo que se exporta hacia el exterior. Se exporta fruta, se exporta vino, se exporta madera, se exporta celulosa, en fin, un montón de cosas. Por eso que tenemos una estabilidad de orden interno que permite comprar aquello que no tenemos o que nos falta o que escasea. ¿Lo compramos dónde? Afuera. ¿Y por qué podemos comprar afuera? Porque hay dólares y que esos dólares llegan producto de las exportaciones. Si se rompe esta economía, no hay exportaciones, no hay dólares, no hay importaciones. Y por tanto, viene la escasez. Ese era lo crónico que teníamos en nuestra economía hasta los años 70. Pero una cronicidad, pero que ni se imaginan ustedes. Terrible. ¿Ya? Faltaba té y no había té nomás. Claro, y se compraba, no sé, por bolsitas así, porque se vendía té a granel. O el aceite se vendía a granel. Habían tambores, entonces tenían una maquinita que nos daba aceite, proporcionaba aceite. Entonces íbamos a comprar un cuarto de aceite. Y compramos de a cuarto de aceite. Era así. ¿Ya? Era una sociedad en la cual la ropa del hermano mayor lo heredaba el menor. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso que tener 3, 4 pares de zapatos, eso no se daba, muchachos. Apurado un par de zapatos te tiene que durarte por lo menos 1 año y medio, 2 años. Y ahí se te creciera la pata. Ese es el problema.
No, porque no había para comprarlo. Porque no había muchas industrias aquí adentro. Y esas no daban abasto, y por lo tanto tampoco se podía importar porque había escasez de dólares para poder comprar. Tú puedes comprar afuera con pesos chilenos, ¿no? Tienes que comprar con dólares, o con yen, o con euros. Bueno, esa es la cosa, ¿ves? No es tan fácil. Sigamos. Entonces, ¿qué pasaría si en esta curva que tenemos en azul nosotros? Tenemos que producción de computadoras y también automóviles. Y resulta que tecnológicamente, o que los recursos aumentan para la producción de computadoras. Indudablemente, el lado de los automóviles, como no ha crecido, va a permanecer constante en su producción máxima. Pero no así en la producción de computadoras, que sí va a crecer por el hecho de haber aumentado o la tecnología o los recursos que se disponen. Por tanto, una nueva curva de transformación, ¿cierto? O la frontera de posibilidad de producción va a ser esta que está acá. Va a crecer hasta afuera, pero porque estos recursos nuevos que se implementaron permitió este crecimiento hacia afuera aquí y que trajo como consecuencia también de que si antes teníamos una combinación de 700 automóviles y 2000 computadoras, ahora con este crecimiento que está aquí, algo aumentó también porque algunos recursos podían destinarse acá, incidentemente, producir 750 automóviles y 2100 computadoras a este punto, a este nivel. Algo también nos afectó acá, es decir, también es bueno. ¿Ya? Ahora, fijarse lo siguiente. Lo que tenemos nosotros ahora es lo que llamamos el costo de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción. Cuando usted quiere aumentar marginalmente en una unidad el bien X, indudablemente tiene que disminuir la producción del bien Y. ¿En cuánto lo disminuyó? En 5. Entonces, disminuye 5 para aumentar en 1. ¿De acuerdo? Deja de producir 5 unidades para producir 1. Entonces, de alguna manera, ese sacrificio que usted deja es 5 con respecto a 1, sería 5. Ese es el costo de oportunidad que se da entre A y B. Pero si usted quiere aumentar marginalmente en otra unidad más, aquí es 1. ¿Cuánto disminuyó acá? Supongamos que sean 7. Por lo tanto, ¿cuánto sería 7 con respecto a 1? Es decir, serían 7. Es decir, aquí el costo de oportunidad era 5, acá son 7. Ahora, marginalmente aumentó la producción del bien X en otra unidad más, de 2 a 3. ¿Qué ocurrió acá entonces? Fíjense que aproximadamente son como 8 las unidades que dejó de producir del bien Y. 8 con respecto a 1, es 8. Mire, 5, 7, 8. Es decir, el costo de oportunidad a medida que usted se desplaza por la frontera de posibilidad de producción va aumentando. Hasta que finalmente tiene usted aquí. Fíjense que para producir de 4 a 5, es decir, aumentar en una unidad, dejó de producir 20 unidades del bien Y. Es decir, el costo de oportunidad aquí es 20. ¿Por qué se sucede esto? Porque resulta que cada vez que usted saca recursos de acá para aumentar la producción, resulta que le cuesta más. Ese costo de oportunidad cada vez va aumentando. Es decir, tiene que optar por disminuir más y más y más las cantidades que usted deja de producir de ahí para ir aumentando el bien X. Por tanto, el costo de oportunidad tiene que ir creciente. Entonces, el costo de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción es creciente. Eso es. Entonces, es eficiente producir bienes y servicios dadas las tecnologías, ya lo dijimos, disponibles, teniendo fija la cantidad de trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales. ¿Ya? Entonces, dijimos que el costo de Profe, oportunidad... Sí, dime. en la diapositiva anterior, es un error de tipo que el C no siga para abajo, ¿cierto? ¿Cómo? La rayita del C Aquí. no Sí, siga sí, hacia abajo. correcto. Sí, sí. Llega hasta aquí. Ya, Oh, hay un error de tipo. dale. Entonces, cuando hablamos del costo de oportunidad que es creciente en la frontera de posibilidad de producción, porque cuanto más se trata de producir de cualquiera de los dos bienes, menos productivos, que es la ley de rendimientos marginales decrecientes, son los recursos adicionales que se usan para producir esos bienes. ¿Ya?
Es decir, en este caso usted está sustituyendo una cierta cantidad de I para producir más de bien X. Eso se genera, ¿ya? Es un problema de sustitución, ¿ya? De lo que llamamos nosotros el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuándo es eficiente el uso de los recursos? El uso de los recursos es eficiente cuando se producen los bienes y servicios que más se valoran. Por cierto, en cada uno de estos casos que estamos hablando acá, vamos tomando en cuenta que valoramos más producir el bien X que el bien Y. Por eso es que estamos en esa situación. Cuando se usan también recursos de manera eficiente, no se puede producir más de cualquier bien sin entregar a cambio algo que se valora aún más. Es por eso que el costo de oportunidad es creciente. ¿Ya? Por lo general se elige en el margen al comparar el beneficio marginal con el costo marginal. Por cierto, porque cuando yo deseo producir más del bien X, yo valorizo cuánto me cuesta marginalmente, ¿ya?, disminuir la producción del bien Y para aumentar la producción del bien X. ¿Ya? Por eso es que nos habla aquí que tenemos que el beneficio, tenemos que de alguna manera compararlo con el costo. Si el beneficio es mayor que el costo, entonces elegimos hacer aquello, porque es eficiente. Por lo contrario, si el costo marginal es mayor que el beneficio, entonces estamos generando pérdidas. Entonces no nos conviene esa acción. ¿Ya? Ya. Y aquí llega el final de esta presentación. Entonces, pero yo no lo voy a dejar en el tintero. Veamos. Tengo una presentación corta acá, que esta la he guardado por muchos años, y en cierto modo le va a ilustrar, pero está mirada al revés el costo de oportunidad aquí. Empecemos. Supongamos que tenemos un supuesto. Aquí hay una isla en la cual viven 10 personas. Esa isla está rodeada de mar y los recursos que posee la isla son, aparte de las personas, son las palmeras. Bien. Entonces, además de eso, estas personas que están acá cuentan con 2 botes para pescar. Fíjense que este también es un recurso, los botes. La tecnología de los botes, ¿cuál es? Ah, son botes a vela. Si yo le cambio la tecnología, es decir, le coloco botes a motor, entonces cambio el recurso que está aquí. Pero no lo voy a cambiar porque está dado. Son botes a vela, está dada esa tecnología. La mantenemos constante. Igual que el número de personas, no lo hemos aumentado, son 10. ¿Cierto? Y la isla, por supuesto que es un recurso finito. No puede agrandarse la isla. Entonces, tiene actividad de las personas que allí viven. Entonces, para vivir pueden pescar o recoger cocos. Claro, tienen el mar al lado, pueden ir a pescar con los botes o ir a recolectar cocos. Entonces, veamos, si todos van a pescar, todos los 10 van solamente a pescar, entonces lo máximo que podrían obtener serían 15 peces al día, pero ningún coco, porque nadie va a recolectar coco. ¿Ya? ¿Se acuerdan las medidas extremas? Ya. Pero sí, ahora optamos por que no vayan todos, dejemos 2 en la isla, es decir, 8 van a pescar, ¿cierto? Y 2 recogen coco. ¿Cuánto es lo que se logra? Ah, entonces podríamos nosotros, a la producción, capturar 14 peces, y estos otros van a recolectar 2 cocos. Indudablemente, fíjense que disminuyó la producción de peces, la captura de peces. ¿Y por qué disminuyó? Porque le sacó recursos a los que estaban pescando para destinarlos a recolectar cocos. Ahora, podemos hacer otra combinación más. Ahora decimos no, van a ir 6 a pescar y 4 van a quedarse en la isla a recolectar cocos. ¿Cuánto lo harían? En ese caso, capturarían 12 peces y recolectarían 4 cocos. Nuevamente, disminuyó la captura de peces, pero aumentó la recolección de cocos, porque se destinaron más recursos a esta acción. Pero sigamos. Ahora, no. Digamos que solamente 4 van a ir a pescar y 6 se quedan a recolectar cocos. Por cierto que la captura de peces serían 9, pero aumentó la recolección de cocos a 6, porque se destinaron más recursos, ¿cierto?, a esa acción. Finalmente podemos decir nosotros, a ver, no, van a ir 2 solamente a pescar y 8, ¿cómo se llama? 8 van a ir a recolectar cocos.
¿Cuánto sería la combinación posible? Bueno, los que van a pescar, pescarían 5 peces, y los que recolectan cocos serían 8, porque aumentaron los recursos para recolección de cocos, pero disminuyeron los que fueron a pescar. ¿Ya? Fijarse que la tecnología es la misma, los mismos botes a vela. Ahora, si se opta la medida extrema, nadie va a pescar, y todos se dedican solamente a recolectar cocos. Entonces, nadie pesca, entonces son 0 la captura de peces, pero lo máximo que se recolectan de cocos son 10. Ahora, eso que está así, planteado en esta tabla, lo llevamos a algunos detalles. Primero que nada, según este modelo, se producen solamente 2 bienes, peces y cocos. ¿Cierto? Estamos claros. También tenemos algo que se llama autarquía. Es decir, los que trabajan aquí, los que se desempeñan, tanto en la pesca como aquí en la isla, se llama autarquía, porque no intercambian con otras islas, no hay otra economía alternativa. Por tanto, se llama autarquía. ¿Ya? Le sirve a ellos solamente. Por otro lado, si aquí tenemos nosotros las unidades, cantidades por unidad de tiempo, que son las distintas combinaciones, de acuerdo a las alternativas que ellos, digamos, le están dando, ¿ya? Para poder producir. Entonces, hay un detalle también. La tecnología está dada, que son los botes. Y esa es la mejor posible, ¿ya? Exactamente. Por otro lado, los factores de producción están dados. Los factores serían la tecnología que tenemos, representada por los botes, que sería el capital, y las personas, y la isla. Está, ¿cierto? Bien. También tenemos otro. Los factores de producción son versátiles. ¿Qué significa que sean versátiles? Que se le puede dar más de un uso. Es decir, de alguna manera, las personas y los botes le damos distintos usos para ya sea pescar o recolectar. ¿Cierto? Por eso son versátiles. Y también tenemos un detalle. Cuando nosotros decimos que se emplean todos los factores productivos, entonces estamos diciendo que se emplea toda la mano de obra, es decir, hay un pleno empleo. Todos tienen que trabajar, ninguno queda sin hacer nada. Otro, hay una cierta racionalidad. Racionalidad significa que viene una opción. Estas personas optan, deciden qué actividad van a hacer. ¿Ya? O recolectan una parte de ellos, peces, y otra parte cocos, o todos hacen una sola actividad. Entonces, aquí se genera lo que llamamos la curva de transformación, que está representado por esta tabla que hemos nosotros encontrado. ¿Ya? Y cada uno de los puntos señalados muestran estas distintas combinaciones a lo largo de la curva de transformación o la frontera de posibilidad de producción. Ahora, ¿qué pasa con esta curva de transformación o frontera de posibilidad de producción? ¿Qué nos dice esto? Es el conjunto de alternativas máximas de la producción. Fíjense, todas estas son alternativas máximas en la producción de 2 bienes, con los recursos limitados, por cierto, ya por unidad de tiempo. Entonces aquí viene una pregunta, y quiero que me la conteste. ¿Cuál de estos puntos es el mejor? A, B, C, D, E, F. Por favor, muchachos, láncense a la piscina. ¿Cuál de esos puntos es el mejor? La C. La El C. D. Ya, otra persona dice el D. ¿Qué más? D nomás. D, profe. D. Yo Ya estoy vamos entre dos D. C y D. C y D. Ya, sigamos. Yo diría que C también. C. Va ganando C. Yo diría que D. D. Empatan. Igual de, La- profe. D. Ya. O La sea, D, digo, profe. la mayor parte de usted opta por el D o el C. Me parece. ¿Alguien se inclina por el E? ¿Alguien se inclina por el B? ¿Ah? Yo, por el D, profe. Ya. Pero le tengo una sorpresa, muchachos. No le apuntaron a ni uno. Aquí. Técnicamente no hay un punto mejor que otro. Ojo. Pues todos son puntos máximos. Estos son los puntos de máxima eficiencia, muchachos. Todos ellos son
puntos máximos. Porque cualquiera que sea la combinación que se fuera a optar, empleó eficientemente todos los recursos. Por tanto, todos estos puntos son puntos máximos. No se vayan a caer ahí. Profe, entonces mientras esté en la curva, o sea, literalmente en color verde, está todo bien. Si está Eh, abajo o fuera, está mal. Exactamente, te lo Ah, dije. ya. ¿Ya? Profe, Dime. a ver, ya no. Pero que, por ejemplo, usted me dice que ocupaban tal recurso, pero ¿cuáles son los recursos? ¿Los barcos y esas cosas así, o no? Exactamente, los botes y la mano de obra, capital de trabajo. Pero, pero por ejemplo, cuando solamente se recogieron en el caso del punto F, solamente coco, Ya, pero no, que no se no hace ocuparon ningún... el recurso de los barcos, por ejemplo. Sí, de acuerdo, pero tú optaste por emplear todos tus recursos, los botes y las personas, y lo optaste en forma eficiente, empleaste todos tus recursos para producir solamente cocos. Ah, Cuando estás acá, optaste por esa relación, es decir, empleaste todos los botes, ¿cierto? Todas las personas solamente para ir a capturar peces. Por tanto, es eficiente. Y es un punto máximo, el máximo que tú puedes lograr en la captura de peces. Aquí es el máximo que tú puedes lograr en la recolección de cocos. Y todo esto representa en qué? Distintas combinaciones en las cuales tú produces de ambos bienes, pero los produces de forma eficiente, porque empleas todos los recursos que tú dispones y empleas la mejor tecnología que dispones. ¿Ya? Profe, pero como para ver si eso vale la pena o no, también tendría que ver con el recurso que si se obtiene en lo suficiente o en lo adecuado que uno espera. Entonces, no es como que el punto máximo es lo ideal. No. No, pues aquí lo que tú estás haciendo es buscar cuál, porque acuérdate, tú en cada uno de ellos estás optando por el costo marginal. Es decir, si te conviene producir aquello porque el costo marginal es menor que el beneficio marginal en cada uno de estos puntos. Distintas combinaciones. Pero cuando optas por producir en C, optaste por combinar todos tus recursos que tenías para producir eficientemente C, es decir, la combinación de peces y coco. Por eso es que es eficiente. Ah, ya entendí a lo que se refiere. ¿Estamos? Sí, sí. Fíjense la pregunta, ¿qué ocurre en un punto como G aquí? ¿Quién me da la respuesta? ¿no se Ya no está ocupan todos máximo. los recursos? Justamente, en este punto no se ocupan totalmente todos los recursos que se disponen. Por tanto, sería ineficiente, pero sí es factible. Es decir, factible significa que tú puedes producir aquello, puedes producir la cantidad de 9 peces y 4 cocos, ¿cierto? Pero es ineficiente porque tú no logras todos los recursos que tú dispones. No empleas todos los recursos que tú dispones. Por eso es ineficiente. ¿Ya? ¿Qué ocurre en un punto como... te repetido. ¿Qué ocurre con un punto como H? ¿Quién me puede responder? ¿Es Es inalcanzable? inalcanzable. Inalcanzable. Inalcanzable, porque los recursos que se disponen no dan para producir esta cantidad. ¿Cierto? Bien. ¿Qué ocurre? Está puesto de nuevo. ¿Qué debe ocurrir para que H sea alcanzable? Es decir, que esta curva que está aquí aumenta hasta aquí y se vuelve Mejorar la curva. tecnología. Tiene que mejorar los recursos que se disponen y también la tecnología. Es decir, la curva se desplaza hacia arriba, se aumenta la fuerza de trabajo, es decir, los recursos humanos, ¿cierto? Mejora la tecnología, es decir, ya los botes no son a vela, son a motor. En fin, tenemos más educación, etc. Lo puede hacer de mejor manera, más eficiente. ¿Qué pasa cuando nosotros se contrae hacia adentro? La curva estaba aquí y se vuelve hacia adentro. ¿Qué debe ocurrir para que se contraiga la curva? Si hay un ¿Quizá una persona desequilibrio. falleció? No, ¿Quizá pues alguna persona falleció? ¿O no? no, es que lo que pasa es que tienes que mirar en forma global. ¿Ya? Ay, Fíjate que tienes tú. La respuesta es: se disminuye el número de personas que están interviniendo en la producción. Es decir,
producto de un desastre natural, una epidemia, una guerra, etc. Puede disminuir, ¿ya?, el número de personas que participan en la producción. Puede disminuir también la tecnología en el sentido de que se te destruye esa tecnología y no puedes reemplazarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también se contrae hacia adentro. ¿Ya? Los recursos naturales empiezan a disminuir. O sea, los recursos que tú dispones empiezan a disminuir, a escasear. Ahora, ¿cómo calcular este famoso costo de oportunidad? Aquí, al revés de lo que estamos nosotros analizando anteriormente, vamos a mirarlo desde aquí hacia atrás, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Fíjense lo siguiente. Al ubicarse en un punto de la economía se descarta otro y por tanto se incurre lo que llamamos un costo de oportunidad. Al pasar del punto A al B, de A a B, disminuye, por supuesto, ya no son 15 pesos, sino que son 14 pesos, disminuyó en 1. Pero aumentaron los cocos en 2, aumentó 2. Es decir, al pasar del punto A al punto B, se sacrifica una unidad de peces y se obtienen 2 cocos. ¿Cierto? ¿Y qué significa aquello? Significa, en este caso, que el costo de oportunidad de pasar de A a B es lo que se sacrifica con respecto a lo que se obtiene. Es decir, sería 0,5. Ese es el costo de oportunidad. ¿Ya? Ahora, cuando queremos pasar de B a C, ¿ya?, al pasar de B a C se sacrifican 2 unidades de peces y se obtienen 2 cocos, nuevamente, de 2 a 4. Por tanto, lo que tenemos ahí es un costo de oportunidad que es de 1. 2 sacrificamos y obtenemos a cambio 2. Es decir, el costo de oportunidad es 1. Cuando pasamos del punto C al D, sacrificamos en este caso 3 unidades de peces y obtenemos 2 cocos. Sacrificamos 3 con respecto a 2. Es decir, el costo de oportunidad es 1,5. Si ustedes se dan cuenta, partiendo de aquí abajo hacia arriba, el costo de oportunidad también es el mismo concepto, es creciente. Es creciente. Siempre el costo de oportunidad es creciente en una curva de la frontera de posibilidad de producción. ¿Ya? El gráfico, por supuesto, está mirado al revés. ¿Ya? Nosotros veníamos anteriormente que de aquí que iba disminuyendo y acá lo que iba aumentando. Pero en el fondo es poner el gráfico al revés y está lo mismo. De D a E sacrificamos 4 para obtener 2. ¿Cierto? Por tanto, el costo de oportunidad es 2. Teníamos 1,5 y ahora ¿cuánto es? 2. Nuevamente creció el costo de oportunidad. Y finalmente, de D a E, 2,5. ¿Ya? Y de E a F, perdón, 2,5. Es decir, ¿por qué cada vez el costo de oportunidad es mayor? Porque los recursos no son igualmente aptos. Cada vez se pierde más producto al trasladar un recurso de un bien a otro. Eso es. Bien, muchachos, hasta aquí llega esta presentación. No sé si hay preguntas. ¿Ya? Sí, pero es más como con el ámbito, entre comillas, psicológico. O sea, entre comillas, o de las actitudes de los individuos. No tan psicológico, sino que también tienes que ver que aquí tienes que mirarlo desde el punto de vista de los recursos que se disponen. En economía hay que hablar de los recursos que se disponen. Los recursos son capital y trabajo. El trabajo está dado por las personas. El capital por aquello que tú usas para poder lograr aquello que tú te propones. ¿Ya? Las máquinas, los galpones, en este caso eran los botes. ¿Ya? ¿Otra pregunta, muchachos? Sí, pero consiste en el trabajo para el 23 de abril. Ya, cuénteme. No, es que, por ejemplo, con mi grupo tenemos dudas acerca, primero, del resumen que pide, en este caso, el trabajo. Porque Ya. nosotros ya realizamos el Word, contestando las preguntas, poniendo nuestro proyecto, pero el resumen no sabemos cómo hacerlo. O sea, ¿hacemos un resumen de lo que dijimos en el informe o del proyecto solamente que tenemos planteado hacer? Tiene que hacer un resumen de lo que ustedes van a hacer como proyecto. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Eso en el fondo. Ya, ok. ¿Y cómo lo van a Y hacer? ya, Fíjense, ok. eso es lo que se pretende hacer, en ese informe. Porque es un informe tentativo, ¿cierto? Es decir, aquí ustedes están haciendo una declaración de intenciones.
Y después viene el segundo- informe, ¿cierto? Después viene el informe en serio ya. Ese informe ahí tiene que colocar, de acuerdo a lo que se dice, una portada, qué sé yo, tenemos un índice, hay que pasar con los objetivos generales, específicos, después el desarrollo mismo, terminar finalmente con las conclusiones, qué conclusiones llegan, agregar la bibliografía. Y listo, eso es todo. Y en eso no puede haber más allá de, no sé cuántas páginas son, parece que son 5 páginas o 4 páginas, no me acuerdo cuántas. ¿Ya? Ya, ok. No, y la otra pregunta era con el video. ¿Es parecido como en este caso el resumen, no? ¿Tenemos que hacerlo explicando nuestro proyecto? Exacto. Una cosa es el video y otra cosa es el documento formal que usted tiene que entregar. ¿Ya? ¿Qué es lo que, ¿por qué son dos cosas? El video es para que saber yo que todos participaron. ¿Ya? Porque, por eso que tienen que hablar todos, los que te integran ahí. Y tienen 10 minutos como para hacer eso. Y todos tienen que participar. Eso es obligatorio. Y ahí voy a ver yo, ¿ya? ¿Quiénes lo hicieron realmente? ¿Quiénes participaron realmente? ¿O quiénes se abstuvieron de participar y se colaron al último? Profe, están preguntando por el chat. Pero, profe, ¿es un video que nosotros tenemos que grabar fuera del horario de clase? Sí, pues. Y se lo entregamos el día viernes. El trabajo el viernes me entrega y también el trabajo del video. ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora tenemos para entregarlo? Sí, es todo el día. Y hasta las 12 de la noche. Sí, exactamente, a las 23:59. Ya. Tienen que entregarlo vía correo electrónico. Profesor, entonces la entrega del viernes también es con video. No, pues, el video es cuando ustedes entregan el informe final. Ah, ya, ok. El video es el informe final. Ese es el video. Lo que van a entregar ahora es un simple documento en el cual ustedes nombran cuáles son los integrantes y qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es el tema? Lo que les dije recién, una declaración de intenciones. Profe, entonces no hay presentación en vivo, solamente el video. A ver, vuelvo a repetir. Este viernes me entregan ustedes los que van a participar en el tema, cómo se llama el tema, quiénes van a participar, ¿no es cierto? Es lo que está contenido en una hoja. Después viene el informe final, en la cual tienen que hacerlo con lo que les dije yo, una portada, un índice, en fin, y unas conclusiones. Y en eso también me entregan el video. Sí, pero mi pregunta era, ¿se va a entregar un video, no? ¿Se va a hacer una presentación en vivo durante la clase? No. Esa es mi pregunta. No. Ya. Gracias. No. Ya, muchachos, quedamos justito a la hora. Profe, una última duda, disculpe. El tema del informe que estaban diciendo en todos lados que es del sistema de transporte, entonces nosotros estamos un poco confundidos como grupo. Mira, dígame. Si ustedes tienen otro tema y que tiene tingencia a la oferta y la demanda, no tengo ningún problema. Yo no tengo objeciones al respecto. Ahora, si ustedes siguen con lo que ustedes investigaron en el curso anterior, tampoco me opongo, porque sería que ustedes escarbaran un poco más y perfeccionaran ese informe. ¿Se fijan? Con mayores datos. Eso es lo que se quiere, que le aporten los datos necesarios económicamente. En cierto modo, que demuestren que lo que están diciendo va en el camino correcto. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Quién más antes de despedirme de ustedes? ¿Nadie más? Bien, estimados jóvenes, nos estaríamos viendo entonces el viernes, y el viernes nuevamente retomamos el aula invertida. ¿Ya? Lean, por favor, la presentación 6. Bien, muchachos. Ha sido todo. Gracias por la asistencia. Ya. Chao, profe. Cuídense. Profe, que vaya bien. Gracias. Chao, profe. Que esté bien. Buenas clases, profe.